30 años. 30 largos años me creyeron muerto. Pero aquí estoy, de vuelta en mi tierra, para reclamar lo que es mío, para reclamar mi rancho. Ellos piensan que soy un viejo loco, un fantasma que apareció de la nada en la puerta de su vida perfecta. Creen que no tengo nada, que el tiempo me robó todo, hasta la memoria. Se ríen de mí a mis espaldas, seguro que sí, pero se olvidan de algo. Se olvidan de un papelito, un simple papel que guardé durante 3 décadas con más celo que mi propia vida. Ese papel, amigos, es mi justicia. Y lo que está escrito en él, caray, eso sí que no se lo esperan. Antes de contarles cómo empezó esta pesadilla, cómo un hombre puede ser borrado del mapa por su propia sangre y volver de entre los muertos para poner las cosas en su sitio, quiero saber quién me acompaña esta noche. Quiero sentir su apoyo. Escríbeme desde qué ciudad o desde qué país me estás escuchando. Déjame sentir que no estoy solo en esta lucha que apenas comienza. Me llamo Víctor Araya. Fui minero toda mi vida aquí en Calama, un hombre de pala y sudor, no de letras ni de lujos. Mi única riqueza era mi familia y el techo que construí con estas mismas manos. Y esta casa que ven a mis espaldas, esta mansión, la levanté yo. Claro, no con estos muros lujosos ni estas ventanas gigantes. Namber era un rancho humilde, de adobe y calamina, pero olía a hogar, a pan recién hecho, al amor de mi Clarita, mi esposa que en paz descanse. Era nuestro nido. Ahora vive ahí mi sobrino, Eduardo, el hijo de mi hermana, el chamaco que criamos como si fuera nuestro. Y él me acaba de cerrar la puerta en la cara, diciéndome que no sabía quién era yo, diciéndome que me fuera o llamaría a la policía. A mí, a su tío Víctor. Mi vida entera cabe en una palabra: cobre. Nací aquí, en Calama, con el polvo del desierto en los pulmones y el sol quemándome el cuello desde niño. Para un hombre como yo, la vida siempre fue simple, sin rodeos. Trabajar duro de sol a sol, llevar el pan a la casa y querer a los tuyos más que a ti mismo. No había más secretos. El honor de un hombre se medía por el peso de su palabra y la fuerza de sus brazos. Mi Clarita, que Dios la tenga en su gloria, ella sí que era mi norte. Una mujer de risa fácil y manos siempre ocupadas, haciendo de nuestro humilde rancho un palacio. Juntos lo levantamos, adobe por adobe. Recuerdo el olor del barro fresco, el sonido de la pala contra la tierra seca. Cada rincón de esa casa tiene una gota de nuestro sudor. Cada peso que saqué de las entrañas de la tierra, picando piedra en la mina Chuquicamata, fue para ese hogar, para que a ella y al pequeño Eduardo nunca les faltara nada. Yo creía que la familia era como la veta de mineral en la mina, algo sólido, puro, algo que, si lo sigues, siempre te lleva a la riqueza. No la riqueza de los billetes, sino la del corazón. Qué equivocado estaba, amigos. Caray, qué ciego puede ser un hombre cuando quiere creer. Esa fe ciega en la sangre, en el apellido que compartíamos. Esa misma fe fue la que firmó mi sentencia. Pero en ese entonces, yo solo veía a un niño al que quería como a un hijo y a una familia, que era mi único tesoro. No tenía idea de que, en realidad, estaba construyendo el nido de las víboras que un día me morderían. Mi hermana, la Marta, se fue demasiado pronto. Una de esas fiebres malas que se te meten en los huesos y no te sueltan más. En su último suspiro, con los ojos ya nublados, me tomó la mano y me hizo prometerle que cuidaría de su muchachito, de su Eduardo. El crío apenas levantaba 2 palmos del suelo, con unos ojazos negros que se tragaban el mundo, y un miedo que no entendía. Mi Clarita y yo no lo dudamos ni un segundo. Esa misma noche, la cuna improvisada que le armamos con unos cajones de fruta ya estaba al lado de nuestra cama. Desde ese día, el rancho se llenó de una alegría nueva. Clarita rejuveneció 20 años. Le cantaba canciones de cuna, le tejía chalecos de lana para el frío del desierto y le preparaba unas sopas que, según ella, levantaban a un muerto.
Y yo descubrí un amor que no sabía que podía sentir. Era más que ser tío, era ser padre. Le enseñé a dar sus primeros pasos sobre la tierra que yo mismo aplané. Le fabriqué un camioncito de madera, imitando los que veía pasar camino a la mina. Sus risas eran el mejor mineral que había encontrado en mi vida. Eduardo creció llamándonos papá y mamá. Para él, éramos su mundo, y él era el nuestro. Cada domingo, después de la misa, íbamos a la plaza. Yo le compraba un helado de piña, y Clarita le contaba historias de cuando ella era niña. Éramos una familia, una de verdad, unida y fuerte. Recuerdo una tarde, estaba yo sentado en el porche, limpiando mis botas cubiertas del polvo rojo de la mina. Eduardo, que ya tendría unos 7 u 8 años, se sentó a mi lado. Me miró muy serio y me dijo: «Papá, cuando sea grande, voy a ser minero como tú, para comprarle a la mamá el vestido más bonito de todo Calama». Lo abracé tan fuerte que casi le saco el aire. En ese momento, sentí que había cumplido mi promesa. Había criado a un buen hombre. Qué ironía, ¿verdad? El destino tiene una forma muy cruel de reírse en tu cara. Todos esos años, cada gota de sudor que derramé bajo tierra, cada hueso adolorido al final del día, todo era para él, para su futuro, para que tuviera la vida que yo no pude tener. Ahorrábamos cada peso, mi Clarita y yo. Soñábamos con mandarlo a la universidad en Santiago, que fuera doctor, abogado, alguien importante. Él era nuestra esperanza, la semilla que plantamos con amor esperando que se convirtiera en un árbol fuerte y frondoso. Pero entonces, yo todavía no sabía que las semillas, a veces, pueden salir podridas por dentro. No tenía idea de que el mismo niño al que le enseñé a caminar, un día usaría esas mismas piernas para echarme a patadas de mi propia casa. Fue un martes. Lo recuerdo como si el polvo todavía estuviera en mi garganta. Un martes de esos que el sol pega con rabia sobre las piedras del desierto. Estábamos a cientos de metros bajo tierra, en las entrañas de la gran mina, la Chuqui. El aire era espeso, olía a metal, a humedad, a sudor de hombre. Yo estaba picando en un frente nuevo, una veta prometedora que nos iba a dar un buen bono ese mes. Pensaba en Clarita, en comprarle esa máquina de coser que tanto quería. Pensaba en los estudios de Eduardo. Cada golpe de la picota contra la roca era un paso más hacia ese futuro que yo soñaba para él. Un futuro lejos del socavón, lejos del peligro. Y entonces la montaña rugió. No fue un temblor como los que conocemos aquí en el norte, que hacen bailar las tazas en la mesa. Number fue un estruendo sordo, profundo, como si el mismo diablo se estuviera quebrando la espalda allá abajo. Las luces parpadearon y se apagaron. Un golpe seco en la cabeza, el sabor a sangre y tierra en la boca y después, la nada, la más completa y absoluta oscuridad. Silencio. Un silencio que zumbaba en los oídos, roto solo por el crujido de la madera de los puntales, rindiéndose ante el peso de la tierra. Oía los gritos ahogados de mis compañeros, que poco a poco se fueron apagando. El aire se hizo polvo, un polvo tan espeso que se sentía como si estuvieras tragando vidrio molido. Recé como nunca en mi vida, no por mí, sino por mi Clarita y por el niño. Que no se quedaran solos, que Dios los amparara. No sé cuántos días pasé allí abajo, o si fueron semanas. Perdí la cuenta de los amaneceres que no vi. El hambre y la sed eran un monstruo que me comía las entrañas por dentro. Lamía las paredes húmedas de la galería para robarles una gota de agua. Cuando pensé que era el final, cuando mi cuerpo ya no daba más y me entregué a la muerte, vi una luz. Un hilito de luz que se colaba por una grieta lejana. No sé de dónde saqué las fuerzas, se lo juro. Debe ser que el alma se aferra a la vida con más fuerza que las manos. Me arrastré, escarbé con las uñas hasta dejármelas en la roca, hasta que el agujero fue lo suficientemente grande para sacar mi cuerpo maltrecho. Salí a un lugar que no conocía, lejos de la entrada principal, en una quebrada olvidada por Dios. Un viejo pastor de llamas,
Un aymara que apenas hablaba español me encontró tirado como un animal, medio muerto. Me llevó a su comunidad, perdida en lo alto de la cordillera. El golpe en la cabeza me había vaciado por dentro. No sabía mi nombre. No sabía de dónde venía. Era una cáscara de hombre, con la mirada perdida. Me llamaron Lázaro, el que volvió de la muerte. Así pasaron los años, uno tras otro, como las cuentas de un rosario roto. Mi vida anterior se había borrado. A veces, en sueños, veía el rostro de una mujer de sonrisa dulce y el de un niño que me llamaba papá, pero al despertar, todo se desvanecía como el humo de la leña. El mundo me dio por muerto, uno más de los tantos que se tragó la mina. Y el mundo tenía razón, en parte. Víctor Araya murió ese día. Lo que ellos no sabían, lo que ni yo mismo sabía, es que los fantasmas a veces se cansan de vagar y un día, sin previo aviso, recuerdan el camino a casa. Y el mío estaba a punto de regresar, para desatar un infierno que nadie, y mucho menos mi querido Eduardo, podría haber imaginado. El tiempo en la cordillera es distinto. No se mide en horas ni en días, sino en estaciones. El sol que quema las rocas, el viento helado que corta la piel, la nieve que te aísla del mundo por meses. Yo era Lázaro, un hombre sin pasado, acogido por la gente de la montaña, gente de pocas palabras y corazón grande. Aprendí a pastorear las llamas, a leer el cielo para saber si venía tormenta, a mascar la hoja de coca para aguantar el frío y el cansancio. Mis manos, antes acostumbradas a la picota y la dinamita, se acostumbraron al tacto áspero de la lana y al calor de los animales. 30 años. 30 años de una vida prestada, de una paz extraña, la paz del que no recuerda nada que pueda hacerle daño. Pero la memoria, amigos, es como el agua que se filtra por la roca. Tarda, pero siempre encuentra una salida. Una tarde, estaba yo sentado junto al fuego, escuchando una radio vieja que funcionaba a pilas, un lujo que el jefe de la comunidad, el Malcu, había traído de la ciudad. Daban noticias, música que no entendía, y de repente, una canción, una cueca vieja, de esas que mi Clarita tarareaba mientras cocinaba. Fue como una llave que abría una puerta cerrada con candado por 30 años. La melodía me trajo una imagen, el rostro de mi esposa, sonriendo, con un pañuelo en la cabeza, y luego otra imagen, y otra, un torbellino, el olor del adobe mojado, el sabor de las empanadas de pino de los domingos, la risa de un niño pequeño corriendo por un patio de tierra. ¡Eduardo! El nombre retumbó en mi cabeza como una explosión en la mina. Víctor, mi nombre. Soy Víctor Araya. Me puse de pie de un salto temblando de pies a cabeza. El Malcu me miró asustado. ¿Qué te pasa, Lázaro? Y yo, con lágrimas que me quemaban la cara, le dije, no me llamo Lázaro, me llamo Víctor, y tengo que volver a casa. El golpe fue brutal. 30 años de mi vida habían sido robados. Mi Clarita estaría viva, se habría vuelto a casar, y mi niño, mi Eduardo, ya sería un hombre hecho y derecho. La angustia era un nudo en mi garganta que no me dejaba respirar. ¿Me recordarían? ¿Me aceptarían de vuelta? El Malcu, hombre sabio, entendió todo sin que yo dijera mucho más. Juntó a la comunidad y les contó. Entre todos, reunieron algo de dinero para mi viaje. Unos billetes arrugados, unas monedas, era todo lo que tenían. Y me dieron ropa, un poncho grueso y un sombrero para el camino. Mi viaje de regreso al mundo comenzó a pie, bajando por senderos que solo las llamas conocían. Tardé 3 días en llegar a un pueblo pequeño, un caserío con una sola calle de tierra y una oficina de correos que tenía un teléfono público. Un teléfono. Era mi única conexión con ese pasado que me había caído encima como una avalancha. Encontrar el número no fue fácil. Tuve que explicarle mi historia a una mujer de cara amargada que me miraba como si estuviera loco.
Buscó en una guía telefónica vieja y polvorienta. Araya, Eduardo Araya, Calama. Ahí estaba. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría por la boca. Le di a la mujer las monedas que me quedaban y marqué. El sonido del teléfono sonando al otro lado del mundo, en mi casa, era la música más terrible y hermosa que había escuchado. Y entonces una voz de hombre profunda, segura. ¿Aló? Me quedé mudo. Era la voz de un extraño, pero ¿podía ser él? ¿Aló? ¿Quién habla? Insistió la voz, con un tono de impaciencia. Tragué saliva. ¿Eduardo? ¿Hablo con Eduardo Araya? Logré decir, con un hilo de voz que no parecía la mía. Sí, con él habla. ¿Quién es usted? Tomé aire. Eduardo, hijo, soy yo, soy Víctor, tu tío Víctor. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio largo, pesado. Pude oír su respiración. Mire, señor, dijo finalmente, y su voz ya no era impaciente, sino fría como el hielo. Esto es una broma de muy mal gusto. Mi tío Víctor Araya murió en un accidente en la mina hace 30 años. Está enterrado en el cementerio de Calama. No, no, hijo, no morí. Estuve perdido. Perdí la memoria. Pero ya recordé, Eduardo. Por Dios, tienes que creerme. Recuerdo cuando te enseñé a andar en bicicleta, ¿te acuerdas? Te caíste y te raspaste la rodilla, y tu mamá Clarita te puso un paño con salmuera. Basta, me cortó en seco. No sé quién es usted ni qué es lo que quiere. Seguramente dinero. Siempre aparece gente como usted, tratando de aprovecharse de la desgracia ajena. No vuelva a llamar a esta casa. Si lo hace, pondré una denuncia en la policía. Déjenos en paz. Y colgó. El sonido del teléfono cortando la comunicación fue más brutal que el derrumbe de la mina. Me quedé ahí, de pie, con el auricular en la mano, escuchando el pitido monótono que era como el eco de mi soledad. La mujer de la oficina me miraba con una mezcla de lástima y desprecio. El primer contacto, mi gran esperanza, se había convertido en un portazo en la cara. En ese momento, en ese pueblo perdido, comprendí que la batalla más dura no había sido contra la montaña que me sepultó. La verdadera batalla, la más cruel, recién estaba por comenzar. Pero ellos aún no sabían que el viejo Víctor Araya, el que daban por muerto, era más duro que la misma roca del desierto, y ya estaba en camino. Con el corazón hecho un puño y el alma en un hilo, me despedí de la gente de la montaña, mi familia durante 30 años. El viaje en bus fue un castigo, un armatoste viejo que se quejaba en cada curva, lleno de gente, de olores, del ruido de un mundo al que yo ya no pertenecía. Por la ventana veía pasar el desierto, el mismo desierto que me vio nacer y que casi me entierra. Cada kilómetro que me acercaba a Calama, el miedo se hacía más grande que la esperanza. ¿Y si Eduardo tenía razón? ¿Y si yo era solo un viejo loco con recuerdos que no eran suyos? Pero no. Tocaba mi pecho y sentía el bulto del poncho, donde guardaba mis documentos, mi identidad, y sentía el rostro de Clarita en mi memoria. Eso no podía ser mentira. Llegar a Calama fue como aterrizar en otro planeta. La ciudad había crecido como un hongo después de la lluvia. Edificios altos, de vidrio, que reflejaban un sol que ya no parecía el mío. Autos por todas partes, un ruido infernal que me aturdía. Caminé por las calles, buscando algo familiar, una esquina, un almacén, un rostro amigo. Nada. Era un fantasma en mi propia tierra. La gente pasaba a mi lado, mirándome de reojo, a este viejo con poncho y sombrero, con la cara curtida por un sol que no era el de la ciudad. Mi barrio. Mi corazón empezó a latir con una fuerza desbocada. Doblé la esquina, esperando ver el techo de calamina de mi rancho, el pimiento que planté con Clarita el día que nos casamos, y me detuve en seco. Me faltó el aire. El pimiento ya no estaba, y en el lugar de mi casa, de mi hogar humilde, se levantaba una fortaleza. Una casa de 2 pisos, con un muro alto, blanco, impecable.
Un portón negro, de fierro, que parecía la entrada a un banco. El jardín, que mi Clarita cuidaba con tanto amor, lleno de sus rosas y sus claveles, ahora era un pasto perfecto, verde, falso, sin una sola flor. Un césped de rico, un césped sin alma. Me quedé ahí parado, no sé cuánto tiempo. La gente que pasaba me miraba con curiosidad. ¿Qué hacía ese viejo andrajoso mirando esa casa tan lujosa? Para ellos, yo era un mendigo. Para mí, yo era el rey de un castillo que me habían robado. Con las piernas temblando, me acerqué al portón. Había un timbre, un aparato con una cámara, un ojo de vidrio que me miraba con frialdad. Levanté la mano, dudé un segundo y apreté el botón. Un zumbido eléctrico, y luego una voz de mujer a través de un parlante. «Sí, ¿quién es?» «Busco a Eduardo Araya», dije con la garganta seca. Hubo una pausa. «¿De parte de quién?» Tragué saliva. «Dígale que lo busca, un viejo amigo de la familia». El portón se abrió un poco, con un chirrido silencioso y caro. Salió una mujer que no había visto en mi vida. Rubia, delgada, con unas gafas de sol que le tapaban media cara y un vestido que seguro costaba más de lo que yo había ganado en un año en la mina. Me miró de arriba abajo, sin disimular el asco. «¿Usted es el amigo?» Soy su tío, soy Víctor». La mujer soltó una risa corta, incrédula. «Ah, usted es el que llamó, el loco del teléfono. Eduardo, mi marido, me contó. Mire, váyase por las buenas, ¿quiere? No estamos para bromas». «No es ninguna broma, señora. Es mi casa. Yo la construí». La mujer iba a responderme, pero en ese momento, la puerta principal de la mansión se abrió, y apareció él, mi Eduardo, alto, bien vestido, con un reloj brillante en la muñeca. Se había puesto fuerte, pero en su cara ya no había ni rastro de la inocencia de aquel niño que yo había criado. Sus ojos me miraron sin reconocerme, con la misma frialdad con la que un patrón mira a un peón. «¿Qué escándalo es este, Carolina? ¿Quién es este viejo?» «Es el que te dije, mi amor, el que llamó diciendo que era tu tío». Eduardo se acercó lentamente, me miró fijamente. Por un segundo eterno, tuve la esperanza de que viera algo en mis ojos, un recuerdo, un destello de la verdad. Pero número. «Escúcheme bien, viejo», dijo, parándose a 1 metro de mí, como si temiera que mi pobreza se le fuera a pegar. «Ya le dije por teléfono que dejara de molestar. Mi tío está muerto y enterrado. ¿Qué es lo que busca? ¿Plata? ¿Quiere que le dé una limosna para que se largue?» Sentí como si me pegaran un puñetazo en el estómago. Las lágrimas se me agolparon en los ojos, pero me negué a llorar delante de él. «Eduardo, hijo, ¿no te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas de las tardes en la plaza? ¿Del camioncito de madera que te hice? ¿De tu mamá Clarita?» Al mencionar a Clarita, su rostro se endureció aún más. «No se atreva a nombrar a mi madre», siseó, con veneno en la voz. «Usted no es nadie. Es un borracho, un pordiosero que quiere aprovecharse. Lárguese de mi casa». «No es tu casa, es la mía», grité, la desesperación rompiéndome la voz. Fue entonces cuando él dio el último paso que nos separaba. No me pegó. Hizo algo peor. Puso su mano en mi pecho, una mano suave, cuidada, de hombre que no trabaja la tierra, y me empujó. No fue un empujón fuerte, pero fue suficiente para hacerme perder el equilibrio y dar 2 pasos hacia atrás, tropezando en la vereda. «Fuera de aquí. No me obligue a llamar a los carabineros, viejo loco». Se dio media vuelta, le hizo una seña a su mujer y entraron en la casa. El portón de fierro se cerró frente a mis narices con un golpe seco, final, que selló mi expulsión. Me quedé solo, en la calle, humillado, aplastado. El sol del mediodía me pegaba en la cabeza, pero yo sentía un frío por dentro, un frío que me calaba los huesos. Era el frío del abandono, de la traición más absoluta. El niño al que le había dado mi vida me había tratado como a un perro sarnoso.
Pero mientras las primeras lágrimas de rabia y de dolor empezaban a correr por mi cara sucia, metí la mano bajo el poncho y toqué de nuevo aquel bulto, el papel, el título de propiedad original, a mi nombre. Y entonces, en medio de la ruina de mi alma, una llama se encendió, una llama de furia. Ellos creían que habían ganado, que el viejo estaba acabado. Pero entonces, yo todavía no sabía que esa humillación, ese empujón, no era el final. No, señor. Era apenas el comienzo de mi venganza. Y la justicia, amigos míos, a veces tarda, pero siempre, siempre llega. El portazo de fierro retumbó en mis oídos, pero dolió más adentro, en el alma. Me quedé ahí, en medio de la calle, como un poste inútil. El sol me pegaba en la cara, pero yo no sentía calor. Tenía frío, un frío que nacía en la boca del estómago y se me subía hasta la garganta, ahogándome. Lo había perdido todo. No, peor, me lo habían robado. Y el ladrón era el niño al que le había enseñado a no robar ni una fruta del árbol del vecino. Caray, qué vuelta te da la vida. Vagué por las calles de Calama sin rumbo, como un perro sin dueño. La gente me esquivaba. Veían a un viejo sucio, con un poncho gastado y la mirada perdida. Nadie podía ver que debajo de esos harapos estaba el hombre que había levantado media ciudad con sus manos. Pasé por la plaza, la misma plaza donde le compraba helados de piña. Vi a los niños correr, a las parejas de enamorados, y cada risa era como una puñalada en mis oídos. Mi vida, la que me pertenecía, estaba al otro lado de un muro blanco, y yo estaba aquí fuera, como un fantasma al que nadie puede ver. Mis pies, solos, me llevaron al único lugar que me quedaba, el cementerio. Caminé entre las tumbas, leyendo los nombres, buscando el de ella, y lo encontré. Clara Sandoval de Araya. Debajo, en una placa más pequeña y más nueva, habían añadido otro nombre: Víctor Araya Rojas, esposo y padre amado. Me arrodillé frente a la lápida fría. Así que aquí estaba yo, muerto y enterrado. Leí mi propio nombre. Qué sensación más extraña. Era como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo para borrarme. Clarita, mi vieja, susurré, y la voz se me quebró por primera vez. Apoyé la frente en la piedra. ¿Viste lo que hizo? ¿Viste a nuestro niño? Me echó, Clarita. Me echó como a un perro de la casa que construimos juntos. Las lágrimas, ahora sí, corrieron libres por mi cara, abriendo surcos en el polvo del desierto. Le di mi vida, le dimos todo, y me paga así. Me acusa de loco, de ladrón. A mí, Clarita. ¿Qué hago ahora, mi amor? Dime, ¿qué hago? Estoy solo. No tengo a nadie. No tengo nada. Y en medio de ese silencio del cementerio, mientras abrazaba esa piedra fría como si fuera ella, metí la mano bajo el poncho y lo toqué. El papel, el título de propiedad, doblado en 4, protegido por un plástico grueso que había conseguido en la cordillera. Lo había llevado conmigo 30 años. Lo saqué despacio, con el cuidado con que un cura saca la hostia consagrada. Lo desdoblé. Mis manos temblaban. Ahí estaba mi nombre, claro como el agua. Víctor Araya Rojas, propietario del terreno número 32, de la calle O'Higgins, firmado y timbrado por el notario de la época. Era el original, el que te daban cuando inscribías la propiedad por primera vez. Miré mi nombre en la tumba y mi nombre en el papel. Y entonces, la pena se convirtió en otra cosa. El dolor se secó y en su lugar empezó a crecer una rabia fría, dura como el acero. ¿Ellos tenían dinero? Sí. ¿Tenían poder? También. ¿Tenían una mansión y abogados? Seguro. Pero yo tenía esto. Tenía la verdad. Y la verdad, aunque a veces camine lento, siempre aplasta a la mentira. Me puse de pie. Limpié mis lágrimas con el dorso de la mano. Perdóname, Clarita, le dije a la tumba, pero este viejo todavía no está muerto. Y antes de que me entierren de verdad al lado tuyo,
Voy a hacer justicia. Te lo juro por tu santa memoria. No fui a la policía. ¿Qué les iba a decir? Que era un muerto que había vuelto a la vida. Se reirían de mí. Necesitaba otra arma. Un arma que Eduardo y su mujer elegante temieran más que a la cárcel. Y la encontré en el centro de la ciudad. Era un edificio modesto, con un letrero que decía «La voz del desierto, el diario de la gente». Entré. Una muchacha joven, con el pelo tomado y cara de aburrida, levantó la vista de su escritorio. «Sí, abuelo, ¿qué necesita?», me dijo sin mucho interés. «Necesito hablar con un periodista», le dije, con la voz más firme que pude. «Están todos ocupados. ¿Sobre qué es?» «Sobre una injusticia, sobre un robo, sobre un muerto que está más vivo que nunca». La muchacha me miró, ahora con un poco de curiosidad. Iba a decirme que esperara, pero en ese momento salió de una oficina un hombre joven, de unos 30 años, con anteojos y cara de cansado. «¿Qué pasa, Camila? ¿Qué es tanto alboroto?» «Nada, jefe. Es este caballero que quiere contar una historia». El joven me escaneó de arriba a abajo, igual que la mujer de Eduardo, pero en su mirada no había asco, sino interés profesional. «¿Qué historia, maestro?», me preguntó. «Una que le va a interesar», le dije. «La historia de cómo un sobrino declaró muerto a su tío para quedarse con su casa y su herencia». El periodista levantó una ceja. «Historias así oigo todos los días, abuelo. Necesito pruebas». «Tengo una», le dije, y con mucho cuidado puse sobre el mostrador polvoriento mi título de propiedad. El joven se inclinó, se sacó los anteojos, los limpió, se los volvió a poner. Leyó el papel en silencio. Luego levantó la vista y me miró a los ojos, y supe que lo había conseguido. En sus ojos ya no había cansancio, sino el brillo de la hiena que ha olido sangre fresca. «Pase a mi oficina, por favor», dijo, abriéndome la puerta. «Y cuéntemelo todo, desde el principio». Hablé durante 2 horas. Le conté mi vida, la mina, el accidente, la cordillera, la llamada, la humillación. El periodista, que se llamaba Benjamín, no me interrumpió. Solo tecleaba en su computadora a toda velocidad. Cuando terminé, se quedó en silencio un rato, mirando la pantalla. «Señor Araya», me dijo finalmente, «esto es una bomba. Es la historia del año». Se levantó y empezó a caminar por la oficina, nervioso, excitado. «Pero tenemos que hacerlo bien. Su sobrino es un hombre poderoso en esta ciudad. Tiene contactos. Si vamos de frente nos va a aplastar. Necesitamos un abogado, un notario que certifique que este documento es real y necesitamos un escenario». «¿Qué escenario?», le pregunté. Benjamín sonrió. Una sonrisa filosa, inteligente. «El escenario donde los actores no pueden mentir, don Víctor. La opinión pública. Mañana por la mañana usted y yo, junto a un abogado que conozco y que le encanta meterle el dedo en el ojo a los ricos, y un notario, nos vamos a presentar en la puerta de esa casa. Pero no vamos a ir solos». Hizo una pausa dramática. «Vamos a ir con una cámara de televisión del canal regional. Vamos a transmitir en vivo. Y entonces, delante de todo Calama, le vamos a preguntar a su sobrino, a don Eduardo Araya, por qué le dijo a todo el mundo que el hombre que tiene enfrente está muerto». Me quedé mirándolo. El plan era audaz, era peligroso, pero era perfecto. Era llevar la guerra a su propia fortaleza, a su mundo de apariencias. «Estoy de acuerdo», le dije. «Bien», dijo Benjamín, y me tendió la mano. «Descanse esta noche, don Víctor. Yo me encargo de todo. Duerma tranquilo, que mañana usted recupera su vida». Esa noche no dormí en la calle. Benjamín me pagó una habitación en una pensión modesta. Me di una ducha caliente por primera vez en semanas. Y mientras el agua corría, no pensaba en el pasado, ni en el dolor. Pensaba en la cara de Eduardo cuando me viera llegar mañana. No con un poncho sucio, sino con la verdad como estandarte. Ellos no lo sabían, pero el verdadero derrumbe, la verdadera explosión, no había sido 30 años atrás en la mina.
El verdadero derrumbe iba a ser mañana, y yo, el viejo fantasma, iba a ser el que apretara el detonador. La mañana siguiente, el sol entró por la ventana de la pensión, pero ya no era el sol enemigo que me había castigado el día anterior. Era un sol de justicia. Me levanté sintiéndome otro hombre. El dolor seguía ahí, en un rincón del alma, pero ya no me paralizaba. Ahora era combustible. Me miré en el espejo roto del baño. Seguía viendo a un viejo, con la cara llena de arrugas que eran el mapa de mi vida sufrida. Pero mis ojos habían cambiado. Ya no tenían la niebla de la confusión, ni la humedad de la derrota. Tenían el brillo duro y frío del cobre recién pulido. Benjamín, el periodista, llegó a las 9 en punto, tal como había prometido. No venía solo. Lo acompañaba un hombre mayor, de traje oscuro y pelo blanco, que me miró por encima de sus lentes con una seriedad que inspiraba confianza. Don Víctor, le presento a don Ismael, nuestro abogado. El mejor de Calama para estas lides, dijo Benjamín. El abogado me estrechó la mano. Su apretón fue firme, sin lástima. Señor Araya, he revisado su documento. Es impecable. Hoy vamos a hacer historia, me dijo con una voz grave. No fuimos directamente a la casa. Primero, pasamos por la notaría. Un hombre joven y nervioso, el notario, examinó el título de propiedad con una lupa, lo comparó con los archivos de su computador y finalmente estampó un timbre nuevo, fresco, en una copia. Este documento es 100% legal y vigente. El propietario original es usted, don Víctor. No hay duda alguna. Con esa copia certificada en un maletín que llevaba el abogado, nos subimos a una camioneta blanca con el logo de La Voz del Desierto. Detrás nuestro nos seguía la furgoneta del canal de televisión regional. Me sentía como en una película. Pero era mi vida. Era la escena final de mi propia película. Cuando doblamos la esquina de la calle O'Higgins, mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba, la fortaleza blanca, la tumba de mi hogar. Pero esta vez no llegué solo y desamparado. Llegué con un pequeño ejército. La camioneta del canal se estacionó justo enfrente, sin disimulo. Un camarógrafo joven bajó y montó su equipo sobre un trípode, apuntando directamente al portón de fierro. Benjamín se puso un micrófono en la solapa. El abogado se ajustó la corbata. El notario tragó saliva, nervioso. Y yo solo respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de mi barrio. ¿Listo, don Víctor?, me preguntó Benjamín. Asentí con la cabeza. No hacían falta palabras. Nos acercamos los cuatro al portón. Esta vez fue el abogado quien apretó el timbre. La misma voz de mujer sonó por el parlante, pero esta vez con un tono de fastidio. ¿Ahora qué quieren? Ya les dije que se fueran. Señora, contestó el abogado con voz de trueno. Soy Ismael Soto, abogado. La acompaño al señor Víctor Araya, al notario público y a la prensa de la ciudad. Le recomiendo que le pida a su marido que venga a abrirnos, o tendremos que proceder por otras vías. Hubo un silencio de ultratumba. Seguramente, adentro, la mujer rubia estaría mirando por la ventana, viendo el circo que se había montado en su puerta. Pasó un minuto que pareció una hora. El camarógrafo ya estaba grabando. Benjamín hizo una seña y empezó a hablar a la cámara. Buenos días, Calama. Estamos en vivo desde la calle O'Higgins, a punto de presenciar un hecho que podría sacudir a nuestra comunidad. La increíble historia de un hombre al que dieron por muerto hace 30 años, y que hoy ha vuelto para reclamar lo que es suyo. El portón se abrió de golpe. Era ella, Carolina. Ya no llevaba sus gafas de sol. Su cara estaba pálida, descompuesta. Detrás de ella apareció Eduardo. Venía furioso, con la cara roja de rabia, listo para echarnos a gritos. Pero se detuvo en seco al ver la cámara. Su mirada pasó de la furia al desconcierto, y del desconcierto al pánico. Vio al abogado, al notario, al periodista, y me vio a mí, de pie, en silencio, mirándolo a los ojos.
¿Qué significa esto? Tartamudeó, intentando mantener la compostura. Están invadiendo mi propiedad privada. Apaguen esa cámara. No, señor Araya, dijo Benjamín, acercándole el micrófono como si fuera un arma. La calle es pública, y la gente de Calama tiene derecho a saber. Queremos hacerle una sola pregunta. ¿Por qué le dijo a todo el mundo, por qué inscribió en el registro civil, que su tío don Víctor Araya, aquí presente, estaba muerto? Eduardo se quedó sin aire. Miró a su mujer, buscó una salida. Eso es absurdo. Este hombre es un impostor, un estafador. ¿Un impostor? Intervino el abogado, abriendo su maletín. Sacó la copia certificada del título de propiedad. Este documento dice que el único y legítimo dueño de este terreno es don Víctor Araya Rojas. Aquí está su firma, la original. Y aquí está el timbre del notario de hoy que certifica su validez. Lo que es una estafa, señor Araya, es el documento con el que usted se apropió de esta casa, un documento de posesión efectiva basado en una declaración de muerte presunta que, como podemos ver, es completamente falsa. La cara de Eduardo pasó del blanco al verde. El sudor empezó a perlarle la frente. Los vecinos, atraídos por el alboroto, empezaron a salir a las puertas de sus casas, a asomarse por las ventanas. El público de Eduardo, su mundo de apariencias, se estaba convirtiendo en su tribunal. «¡Esto es una calumnia! ¡Una conspiración!», gritó desesperado. Su mujer a su lado empezó a sollozar. «Diles la verdad, Eduardo. Diles que no sabíamos. Diles que creíamos que estaba muerto», chilló ella, cometiendo el error fatal. El abogado sonrió levemente. «Ah, entonces sí lo reconocen. Saben que es él». La trampa se había cerrado. Eduardo estaba acabado, y lo sabía. Su cuerpo se desinfló. El hombre altivo y poderoso de ayer ya no existía. Frente a mí solo había un hombrecillo asustado, un ladrón descubierto. Fue entonces cuando yo hablé. Di un paso al frente, hasta quedar a 1 metro de él. La cámara se centró en mi rostro. «Yo no quería esto, Eduardo», dije, con la voz tranquila, pero cargada con el peso de 30 años de dolor. «Yo no quería abogados ni cámaras. Yo solo quería que me abrieras la puerta, que me dieras un abrazo, que me preguntaras dónde estuve. Yo solo quería recuperar mi casa, la que construí para tu tía Clarita y para ti, la que levanté con el sudor de mi frente picando piedra bajo tierra, mientras tú jugabas seguro en el patio». Hice una pausa y lo miré a los ojos. «Te perdoné el abandono. Te perdoné que me creyeras muerto. Pero nunca, nunca te voy a perdonar que me empujaras y me llamaras perro en la puerta de mi propio hogar». Eduardo no pudo sostener mi mirada. Agachó la cabeza, derrotado, humillado frente a toda la ciudad. Su mundo de lujo, su castillo de mentiras, se había derrumbado como la galería de la mina, y el estruendo de su caída se escuchó en todo Calama. Mi victoria no fue el portón que se abrió, ni el papel que tenía en la mano. Mi victoria fue ese silencio, el silencio de un culpable que ya no tenía mentiras para defenderse. El viejo fantasma, el muerto andante, había vuelto, y había recuperado mucho más que una casa. Había recuperado su nombre, su honor, su vida. Las cámaras se apagaron. Los periodistas recogieron sus equipos. El abogado, don Ismael, le dio unas últimas instrucciones a un Eduardo que parecía una estatua de sal, con la mirada vacía, incapaz de articular palabra. Su mujer, Carolina, lloraba a gritos, con el maquillaje corrido, lamentando no la traición, sino la vergüenza pública, la pérdida de su estatus. La gente, los vecinos, después de un rato de cuchicheos y miradas de lástima y desprecio hacia ellos, se fueron metiendo en sus casas. El espectáculo había terminado. El circo se había ido, y quedamos los restos del naufragio. El abogado me puso una mano en el hombro. «Víctor, la casa es suya. Mañana a primera hora iniciaremos los trámites para anular todo lo que ellos hicieron y para que usted recupere legalmente hasta el último clavo.
Si quiere, puedo pedir una orden para que la desalojen hoy mismo. Lo miré. Miré la casa, esa mansión que me era ajena. Miré a Eduardo, mi sobrino, el niño de mis ojos, ahora reducido a un pelele tembloroso. Echarlo a la calle, convertirme en lo mismo que él había sido para mí. Number, mi victoria no era esa. No, abogado, le dije con la voz cansada. Déles un par de días para que saquen sus cosas, que se vayan con lo que compraron con su dinero. Yo no quiero nada de eso. Me di media vuelta y empecé a caminar, sin querer ver más. Pasé 2 días más en la pensión, esperando. No quise ver a nadie. Benjamín, el periodista, me llamó varias veces. Quería una entrevista exclusiva. La historia después de la historia. Le dije que no. Mi historia ya estaba contada. Lo que quedaba era solo silencio. Al tercer día el abogado me llamó. Víctor, la casa está vacía. Las llaves están en la notaría a su nombre. Fui a buscar las llaves. Un juego de llaves pesado, moderno, que no se parecía en nada a la llavecita de fierro que yo usaba. Caminé por última vez por esa calle que ahora todos conocían. Abrí el portón de fierro. Chirrió un poco. Entré y lo cerré a mis espaldas. Por fin, estaba en casa. Pero la sensación no fue de triunfo. Fue de una soledad tan grande, tan inmensa, que me dobló las rodillas. La casa era un eco gigante y lujoso. Mis pasos sonaban huecos en el piso de mármol. Olía a limpio, a cera, a desinfectante. No olía a hogar. No olía a pan, ni a guiso, ni al perfume de lavanda de mi Clarita. Recorrí las habitaciones, salas enormes con sillones de cuero donde nadie se sentaba. Una cocina que parecía de revista, con aparatos que yo no sabía ni para qué servían. Subí la escalera. Entré a la que seguro era su habitación. Una cama gigante, deshecha, ropa cara tirada en el suelo. Se habían ido con prisa, con rabia. Busqué mi cuarto, el que había sido nuestro nido. Lo habían convertido en un gimnasio. Había una de esas máquinas para correr sin moverse de sitio. Me asomé a la ventana. La misma ventana desde donde Clarita miraba la calle, esperando que yo volviera de la mina. Ahora la vista daba a una piscina de agua azul y brillante. ¿Para qué quiere uno una piscina en medio del desierto más seco del mundo? Salí al patio. El pasto perfecto, falso, seguía ahí. En un rincón, donde antes estaban las rosas de mi mujer, habían construido una barbacoa de ladrillo, un quincho para las fiestas, para los amigos. Me senté en el borde de la piscina vacía. El sol de la tarde empezaba a caer. Y entendí. Había ganado, sí. Tenía mi nombre en un papel. Tenía mi terreno. Tenía esta casa inmensa y fría. Pero estaba solo. Más solo que en la cordillera. Más solo que en el fondo de la mina. Había recuperado las paredes, pero había perdido para siempre al niño al que le enseñé a caminar entre esas paredes. Al final de todo este camino, de esta lucha, me di cuenta de una verdad muy amarga. Comprendí que una casa, por más grande y lujosa que sea, nunca será un hogar si está construida sobre cimientos de mentira y avaricia. Y entendí que la verdadera herencia, la que de verdad importa, no son los ladrillos ni los metros de tierra. Es el respeto, la lealtad, el recuerdo. Y esa herencia, mi sobrino la había perdido para siempre. Y yo, al luchar, quizá también había perdido la última pizca de inocencia que me quedaba. He ganado, pero no me siento un ganador. Y ahora, mirándolos a ustedes a los ojos, a través de esta pantalla que nos une, les pregunto desde el fondo de mi corazón cansado, ¿creen ustedes que hice lo correcto al llevar esta batalla hasta el final? ¿O debí, tal vez, perdonar la traición y perderme en silencio para siempre? Díganme, ¿qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Puede el amor de un padre perdonar que un hijo te borre del mapa por un puñado de billetes? Y por último, respóndanme esto. ¿Vale la pena pelear por la justicia si al final del camino te das cuenta de que te has quedado solo, abrazado a tu verdad, pero con el corazón hecho escombros? Gracias por acompañarme en este viaje.
por prestarme sus oídos y su corazón. Sentir que alguien me escuchaba me dio la fuerza para seguir. Ahora necesito saber que no estoy solo en esta casa vacía. Escríbeme desde qué ciudad me escuchas, para que tus palabras llenen un poco este silencio y yo pueda sentir que mi historia, al menos, encontró un hogar en ti.